la primera vez así casi muerto el trabajo. ¿Tú me entiendes? Que no vende un día, que no vende como $400 diarios. ¿Y cómo vas a pagar la renta? A veces pasó un día, 2 días, 3 días, no hay venta. Es razón, ellos no quieren gastar dinero por el miedo también. Cuando ellos compran una cosa, por ejemplo, una mercancía de 800, de 700, ellos se tienen miedo que la mercancía queda acá o el ICE vas a mandar de ellos la migración al país de ellos se pierden. Siempre ellos dicen, tengo que esperar qué vas a hacer después. Pero el muebles por el momento no es muy importante. Mi dinero, ellos dicen, mi dinero es solo importante para pagar el gasto o renta nada más. ¿Qué le parecen estas imágenes, Pues mire, el día de hoy haremos una radiografía por la mercantilización del sistema penitenciario de El Salvador. Pues el presidente Nayib Bukele a inicios de año firmó un acuerdo con su par Donald Trump para recibir a las personas deportadas desde Estados Unidos, pero este acuerdo implica una compensación financiera. Según información oficial, El Salvador recibirá unos $20,000 por cada deportado al año, lo que generará un ingreso significativo para el país, ya que el primer desembolso se haría efectivo con la llegada del grupo inicial de 261 personas deportadas, y esto representaría cerca de $6 millones anuales solo por ese contingente. Según el mismo mandatario de El Salvador, dichos fondos tienen como objetivo sostener el sistema penitenciario salvadoreño, que tiene un costo anual de alrededor de $200 millones. En este contexto, recordemos que el trato de pesos por dinero lo concretaron Bukele y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El acuerdo se dio cuando Rubio visitó El Salvador como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe en el mes de febrero. En lo que respecta a la economía del acuerdo, Bukele no oculta sus intenciones y el propio mandatario afirmó que El Salvador tendría sus beneficios económicos desde el primer envío de deportados. Una cifra que consideró es mínima en comparación con los $200 millones anuales que cuesta mantener el sistema penitenciario en el país. En su cuenta de X, Bukele explicó que Estados Unidos pagará una tarifa relativamente baja por cada prisionero deportado, mientras que El Salvador obtendrá una cantidad mayor por ofrecer las instalaciones de la prisión de máxima seguridad conocida como Centro de Confinamiento para el Terrorismo, llamado CECOT por sus siglas. Ahora, la interrogante es si en El Salvador el sistema penitenciario está privatizado. Bueno, vamos a revisar. Desde mayo de 2022, familiares de los detenidos bajo el régimen de excepción denunciaron que les exigen $170 al mes para brindarle alimentos y productos básicos a las personas detenidas. Dicho monto es obligatorio, ya que los reos no pueden recibir nada de afuera. O pagan o sus parientes no comen, no tienen acceso a papel higiénico o a vestimenta. Aunque no están detallados los artículos a recibir, según los familiares solo saben que se distribuyen unos $35 por alimentación, $15 por artículos de higiene, $30 por vestimenta, $20 por limpieza de áreas y unos $70 por misceláneos. Evidentemente, esta escena ya ha encendido las alarmas en organismos de derechos humanos y el máximo tribunal del país norteamericano. Revisemos los hechos recientes en la siguiente historia. En un despliegue mediático, Nayib Bukele presentó al mundo un nuevo capítulo de su megaproyecto penitenciario, una reciente maniobra que recibió a 261 deportados provenientes de Estados Unidos, en la que fue la primera exportación de detenidos bajo un acuerdo secreto entre los gobiernos de Bukele y Trump hacia la nueva prisión de máxima seguridad
Es preciso indicar, entre los traslados se encuentran un gran número de migrantes venezolanos acusados por el gobierno de Trump de pertenecer a la banda del Tren de Aragua. Sin embargo, estas acusaciones son infundadas. De hecho, horas antes de la salida del vuelo con los deportados, un juez federal estadounidense ordenó la detención de la operación, exigiendo el regreso de los aviones en el aire. No obstante, la administración de Trump desobedeció la orden. Ante esta situación, el gobierno de Venezuela condenó la medida tajantemente. Yo estoy firmando hoy un conjunto de comunicaciones para el secretario general de Naciones Unidas, para el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, para todos los presidentes de América Latina y el Caribe y para distintos organismos de derechos humanos, para la Organización Internacional Migratoria, para la ACNUR, para que los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de los venezolanos y venezolanas. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. Expertos legales y defensores de derechos humanos están preocupados por la falta de transparencia en los procesos judiciales que se aplicarán a los deportados, sumado al riesgo de que no solo se deporten presuntos criminales, sino también migrantes indocumentados, en el marco del programa de deportaciones masivas que implementó Trump. Por lo tanto, creemos que la ley de enemigos extranjeros no se puede utilizar en este contexto, pero incluso si se pudiera, lo que le dije a la juez hoy fue que debe haber un debido proceso individual. Si una persona no cree que es miembro de la pandilla puede demostrar eso, entonces no está sujeta a la proclamación. Sin embargo, la administración no solo ha invocado la ley de una manera ilegal, sin precedentes, sino que se ha negado a dar a las personas la oportunidad de demostrar que en realidad no son parte de la pandilla. Y por eso no sabemos si todas las personas han sido expulsadas hasta ahora, porque el gobierno lo hizo en secreto y de hecho firmó la proclamación en secreto, pero ya sabes, ya advertiría a la gente que acepta el pie de la letra la caracterización de la administración de todos estos hombres. Hemos visto una y otra vez en las últimas 7 semanas que el gobierno exagera a quien ha detenido. Lo vimos en Guantánamo. Originalmente dijeron que todo esto era lo peor de lo peor. Quedó claro muy rápidamente que muchos de ellos no tenían ninguna violación penal en absoluto, o una violación penal menor, o simplemente una violación de inmigración. Al mismo tiempo, esta situación despertó las alarmas en organizaciones internacionales de derechos humanos, sugiriendo que Bukele y Trump están creando un Guantánamo centroamericano, emulando la prisión militar de alta seguridad que Estados Unidos tiene en Cuba. La metáfora resulta pertinente, dado que al igual que la prisión de Bahía de Guantánamo, el SECOC podría convertirse en un centro de detención fuera del alcance de las normativas legales que regulan los derechos humanos. En el caso del primer envío de estos 261 deportados, se justifica bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de los Estados Unidos, una legislación en desuso que fue activada por Trump contra migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda El Tren de Aragua. No, de hecho, esta administración actuó en el marco de la ley, nuevamente dentro de la autoridad constitucional del presidente y de la facultad que le otorga la ley de enemigos extranjeros. Tenemos absoluta confianza en ello y en que ganaremos este caso en los tribunales. Autoridades de Venezuela califican estas acciones por parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador como un crimen de lesa humanidad. Pueden montar toda la patraña que quieran montar, pero al final del día es un secuestro vulgar de personas que nacieron en tu mismo país. Es un crimen de lesa humanidad. No solamente vamos a aplicar la ley Simón Bolívar, no. Nosotros vamos a ir también a las instancias internacionales porque esto es un crimen de lesa humanidad. Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias internacionales existentes.
Hay que señalar que la ley estadounidense denominada Ley de Enemigos Extranjeros hasta ahora solo se ha usado 3 veces durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos analistas apuntan que esta ley podría representar una grave violación de los derechos humanos, dado que las personas fueron deportadas y enviadas directamente a una prisión de máxima seguridad sin haber sido juzgadas ni enfrentado un debido proceso legal. Bueno, es un tema sin duda importante al que le daremos seguimiento aquí en Telesur, ya que no solamente es un tema que afecta la relación entre Estados Unidos y El Salvador, sino en general puede afectar la economía de esos países y por supuesto a su población, así que estaremos pendientes. Por lo pronto, momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy. No se vaya. Al regreso de nuestro recorrido digital estaremos hablando de cómo se incrementa el envío de metales no ferrosos por parte de Rusia a China. Los detalles cuando volvamos.